Buenas noches. En nombre de Penguin Random House y la Universidad Externada de Colombia, queremos dar las gracias por estar aquí en el lanzamiento de Energía en Transición, una guía imprescindible para entender cómo el país puede construir un futuro más verde sin sacrificar su seguridad energética y la importancia económica del sector para el desarrollo del país y sus regiones. Nos acompañan los autores Milton Fernando Montoya, abogado extranjista con más de 20 años de experiencia en el sector minero, hidrocarburos, energía y medio ambiente, director del Departamento de Derecho Minero Energético y del Observatorio de la Transición Energética de la Universidad Externado. Y Madeleine Muñoz, abogada extranjista, asistente de investigación y docente de la Universidad Externado, donde desarrolla investigaciones en transición energética, sostenibilidad y regulación minera y energética. Ellos conversarán con los docentes Íñigo del Guayo y Amílcar Acosta, prologuista del libro. Démosles la bienvenida con un fuerte aplauso. Muy buenas noches. Saludo especialmente al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería, profesor Íñigo del Guayo. El doctor Amílcar Acosta, gran profesor, muy buen amigo de mi familia, persona muy admirada en el país. A Madeleine Muñoz y al doctor Milton Montoya, los coautores de este libro. Y pues a tantos amigos y conocidos como están hoy aquí. Veo gente muy comprometida en el sector minero energético, José Antonio, pero también en el mundo de los ambientalistas, el profesor Macías. Bueno, con mucho cariño, un saludo para todos. Yo vine aquí motivada por varias causas, pero la primera es la amistad, el cariño y la admiración que siento por Milton Montoya y por su coautora en este momento, la doctora Madeleine, así como por los demás integrantes del Departamento de Derecho Minero Energético, con el que hemos tenido la oportunidad de trabajar mucho y muy bien. Felicitaciones a ustedes. Obviamente, por la importancia del tema que trata el libro, yo no puedo hacer una presentación del libro. No conozco los temas que trata allí, pero obviamente puedo dar perfectamente cuenta de que el tema es tan importante que todos los días tenemos noticias trascendentales, leemos sobre problemas, sobre soluciones que se buscan innovadoras. Y tal vez la última que yo creo que a todos nos ha impactado, especialmente en estos momentos en que llegamos aquí con este tremendo frío y esta tremenda electricidad, y es la frase, la reflexión que hizo el multimillonario Musk cuando dijo que estamos ante un riesgo más grande que la escasez de agua, que es la escasez de electricidad. Pero mira, y justo nos encontramos con un libro que trata pues la energía eléctrica, los minerales, la energía eólica, el petróleo, en fin, pues son cosas que decimos que dónde la oportunidad de los autores para escribir sobre esto y de la editorial Random House, pues precisamente de dedicar sus esfuerzos para la publicación de un libro sobre este tema. Claro, porque seguramente mirando el índice me di cuenta que trabajan todos los aspectos técnicos, el impacto de la transición energética, un tema que le gusta mucho al doctor Vargas, el costo de la transición, que a veces olvidamos que la transición trae sus costos también muy importantes, aspectos sociales, aspectos ambientales, económicos. Entonces, es una buena guía para que los que no somos conocedores
podamos aprender mucho de esto, porque además resalto el lenguaje sencillo del libro, un lenguaje que sabe llegar, que se ve escrito con unos profesores que tienen muchas horas de vuelo en las aulas de nuestra universidad, de la Universidad de Durham y de unas cuantas más en el mundo, porque son muy conocidos y muy respetados. Esa gran experiencia de los autores, pues, se refleja en el libro, no se pierden solamente en la transmisión de datos, sino en el análisis de lo que hay, de las tendencias, del futuro en esta, y a través o con un método de perspectiva multidisciplinar que nos permite comprender la magnitud de los cambios y los desafíos de la transición, porque todos sabemos que es necesaria, que va a ser necesaria en todo sentido para preservar, para asegurar la pervivencia de la vida en el planeta. Pero el cómo, técnicamente hablando, económicamente hablando, y eso se presenta en el libro y nos ayuda a tratar de comprender. De tal manera que lo que yo quisiera fundamentalmente es felicitar a la editorial, felicitar a los autores y obviamente estimularlos, incentivarlos, se dice ahora, desde el punto de vista especialmente académico, para que sigan en esa tarea de escritura por parte de unos, de análisis crítico de los fenómenos y de publicación por parte de la editorial, para que dentro y fuera de la academia se puedan hacer nuevas reflexiones, se calibren las tendencias que van apareciendo, los pequeños movimientos, los movimientos globales en torno de lo que es la energía y la necesaria transformación, y obviamente nos ayuden a avisorar la gran transformación que será necesaria en este punto. Muchísimas gracias a todos por su atención. Lo importante ahora es obviamente escuchar a quienes han escrito y a quienes son estudiosos de la materia. Le doy la palabra entonces al profesor Amílcar Acosta, sí, que aunque no es el autor de los libros, mucho lo hemos leído, mucho lo hemos escuchado y hemos tratado de aprender, aunque no todos hayamos sido alumnos tan aventajados como los autores del libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora vicerrectora, con mi saludo a todos ustedes. Cuando tuve la oportunidad de leer el texto que pergeñó de la mejor manera el profesor Milton, que es nuestro jefe como director de la especialización en Derecho Minero Energético, me impresionó la manera como abordó esta temática en una forma holística, porque definitivamente la energía, la economía, el medio ambiente son variables de una misma ecuación. Y ese es el enfoque que le da Milton a este trabajo y desde luego Madeleine, de tal suerte que pudieron integrar estos distintos aspectos con una visión periférica, poniendo en contexto lo que es la transición energética, pero también mirándola con lentes bifocales, el aquí y ahora, pero también mirando en perspectiva en unas circunstancias por las que atraviesa el país de una crisis energética
que diría yo no tiene antecedentes desde el gran apagón del 92-93. Y no estoy sobredimensionando la crisis por la cual atraviesa este sector. Lo que la exacerba es la confluencia, diría yo, como una especie de tormenta perfecta que viene afectando el sector energético. Porque a la crisis del sector eléctrico, propiamente dicho, se ha venido a sumar ahora la crisis de abastecimiento de gas natural. Y esto para no mencionar también el freno de mano que se le ha puesto a la industria minera y en particular al carbón como energético. Porque bien se ha dicho que sin minería no hay transición energética. Y esta crisis y su complejidad compromete seriamente la dinámica de la economía nacional. A la vista está que, de acuerdo a las cifras del DANE, del crecimiento de la economía el año anterior, ese magro crecimiento de la economía, en lugar de haber sido estimulado, dinamizado por este sector, el sector minero energético está más bien lastrando la dinámica del crecimiento de la economía. El sector de peor desempeño en el crecimiento del PIB el año anterior fue el sector minero energético. Pero también datos más recientes nos muestran que la caída de la inversión extranjera directa en el país, que es ostensible, donde más cayó también la inversión extranjera directa, es en este sector. De manera pues que estamos ante una situación muy compleja que en el sector eléctrico ha venido siendo advertido de manera reiterada y más recientemente un pronunciamiento de los organismos de control del Contralor General de la República y el señor Procurador, alertando al país sobre el riesgo de un apagón financiero de las empresas comercializadoras de energía que puede llevar a un racionamiento de energía. Cuando yo me refiero al racionamiento de energía, yo distingo el riesgo inmanente del racionamiento, lo distingo del riesgo inminente. El riesgo inmanente de un racionamiento de energía en el país estriba en la gran vulnerabilidad que tiene nuestra matriz eléctrica. Lo que es su mejor virtud, que la matriz es predominantemente hídrica y por consiguiente se considera limpia, se convierte en el talón de Aquiles del sector eléctrico por cuenta del cambio climático, de los fenómenos extremos como el fenómeno del Niño. Pero el riesgo es mayor, ese riesgo inmanente es mayor en la medida en que de los 24 embalses que le sirven a las hidroeléctricas, solo uno de ellos, el del Peñol, tiene una capacidad de regulación de más de un año. El resto
son embalses que no tienen una capacidad mayor a 4 meses. Esto entonces hace de nuestra matriz una matriz muy vulnerable, y ahí es donde yo conceptúo hay un riesgo inmanente, estructural, del sistema eléctrico en el país. Y cuando hablamos de el riesgo inminente, tiene especialmente dos aristas. La primera de ellas es que ante una contingencia como puede ser un fenómeno del Niño, como el que acaba de pasar, estuvimos, me atrevo a decir, a 15 días de un racionamiento en el país. Y nos salvó unas lluvias inesperadas. Pero el país estuvo a punto de un racionamiento. Pero el otro factor que no tiene nada que ver con el capricho de la naturaleza ni con la variabilidad climática, tiene que ver con la situación financiera de las empresas. El gobierno le adeuda a las empresas comercializadoras 2.8 billones de pesos por concepto de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3. Si a eso le sumamos la deuda por la opción tarifaria, que está alrededor de 4 billones de pesos, pero claro, esta no es una deuda que tiene el gobierno, sino que dijo que iba a asumir parte de esa deuda de los estratos 1, 2 y 3, aproximadamente unos 2.8 billones de pesos. El presidente le ordenó al ministro saliente en mayo del año pasado que se titularizara esa deuda para asumirla a la nación, con lo cual se habría reducido la factura de la energía en un 20-24%. Y si a eso se le añade la deuda que tienen entidades oficiales y aquellas entidades protegidas constitucionalmente, vamos redondeando aproximadamente unos 10 billones de pesos que vienen afectando la liquidez, la solvencia y el flujo de caja de las empresas comercializadoras de energía. Esa situación fue la que llevó a la intervención de la empresa Aire, que le presta el servicio a los departamentos Atlántico, Magdalena y Guajira. Pero yo me atreví a señalar que Aire era simplemente la punta del iceberg, porque esa situación financiera la están afrontando todas las empresas comercializadoras de energía. Y en esto, a ratos, lo lleva a uno a pensar que igual que está pasando en el sector salud, se está llevando al sector eléctrico a una crisis inducida por parte del gobierno, porque esto ha sido deliberado. Y a mediados de enero, frente al llamado que hicieron los organismos de control y las advertencias de las empresas y de sus gremios, accedió el ministro de Hacienda a sentarse con ellos y ante la estrechez que tiene el gobierno, por las razones consabidas, en materia presupuestal, acordaron que el gobierno les va a abonar 1 billón de pesos entre enero y abril de la deuda de los 2.8 billones de pesos. Pero resulta que el taxímetro sigue funcionando y mensualmente el monto que debe reintegrarle la nación a las comercializadoras por concepto del subsidio que ellas le aplican a sus usuarios son 300.000 millones de pesos.
De manera que haciendo las cuentas, hoy la deuda, o mejor, diciembre 31, la deuda era de 2.8 billones de pesos. En abril, luego de los abonos mensuales, la deuda no solamente no se reduce, sino que va a redondearse en 3 billones de pesos. Pero esto lleva a una situación advertida ya no por los gremios ni por los organismos de control, sino nada menos que por la empresa XM, que es la que opera el sistema interconectado nacional, en el sentido de que hay un riesgo que se dé un efecto dominó. ¿Por qué? Porque las empresas comercializadoras deben comprarle la energía a los generadores. Y si no tienen con qué comprarle la energía a los generadores, le generan, valga la redundancia, a esas empresas la misma situación de liquidez, de insolvencia y problemas de flujo de caja, que puede llevarnos a una virtual racionamiento en la prestación del servicio de energía. Pero esto se agrava con decisiones como las que tomó la superintendencia, a mi juicio, extralimitándose en sus funciones, que a través de una circular determinó que aquellas empresas que sean intervenidas, como el caso de Aire, no les aplica la llamada limitación de suministro. ¿Qué es la limitación de suministro? La limitación de suministro es sencillamente que si la empresa comercializadora que tiene sus contratos con los generadores no paga la energía que le despachan, pues le dejan de despachar la energía. Al suspenderse la limitación de suministro, esto quiere decir que así no paguen, el generador se obliga a seguirle despachando la energía al comercializador. De manera pues que esa es una bomba de tiempo que tenemos allí en materia eléctrica, a la que se ha venido a sumar el tema del problema que tenemos con el abastecimiento de gas natural. Uno no podría culpar, sería injusto que lo hiciera, culpar a este gobierno por la escasez de gas natural en el país. Eso se veía venir, porque en los últimos 15 años las reservas de gas en el país se han reducido en un 50%. No ha sido en estos 3 años largos de este gobierno que han caído las reservas, venían cayendo. Por una serie de circunstancias que por razones de tiempo no me detengo a explicar por qué llegamos a esto. Pero lo que sí ha sido responsabilidad del gobierno es la gestión, ha fallado en la gestión de esta crisis. Empezando porque si las reservas vienen cayendo y la producción desde luego también, no es sensato tomar la decisión de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y de explotación. Pero como una mala causa empeora cuando se la trata de defender, el argumento primero de la exministra Irene Vélez y luego del ministro Camacho fue de que es que en Colombia tenemos suficientes contratos firmados, lo suficientes como para que no se paralice la actividad exploratoria en el país. Pero además recurrieron al ardid, como he dicho yo, de sumar peras con manzanas. Se hicieron unas cuentas como las de la lechera, que nos enseñó a girar sobre el futuro cuando ni el presente está seguro. En el sentido de que si se sumaban las reservas probadas con las probables, con las contingentes, con las posibles, con las prospectivas, aquí teníamos gas hasta 50 años más. Cuando la realidad es que no se puede contar
sino con las reservas probadas. Y esta misma discusión se repite a raíz de la escasez que se presentó del gas natural. Porque si algo caracterizó al ministro Camacho fue su negacionismo. En su momento, cuando estábamos a puertas del racionamiento, dijo, aquí no hay riesgo de racionamiento, pero no tuvo ningún inconveniente en aprobar él, que preside la Comisión de Regulación de Energía y Gas, pasar del estado de observación al estado de riesgo. Y activó además el estatuto para situaciones de desabastecimiento. Ahora se negó a aceptar que aquí había una escasez de gas. Según él, lo que había aquí era un acaparamiento por parte de algunas empresas que habían contratado más del gas que requerían. Y claro, como no aceptaba, y desde luego pidió entonces que investigaran a esos acaparadores. Y como no aceptaba que había escasez de gas en el país, pues tampoco había necesidad de importarlo. Pero cuando el 1 de diciembre llegó el primer despacho de gas importado, le dicen los periodistas, ministro, pero ahí está el barco que acaba de llegar y está en la regasificadora en el SPEC en Cartagena. Le dijo, no, están importando gas, es para tenerlo allí de reserva. Y a renglón seguido dijo que eso no tenía por qué afectar los precios y las tarifas del gas. Pues se incrementaron las tarifas del gas entre el 20 y el 36%, y entonces salieron a decir lo mismo que en las tarifas de energía eléctrica, que aquí lo que hay es especulación. Y le ordenó el propio presidente de la República, sin fórmula de juicio, dijo, aquí hay especulación. Y le ordeno que usted actúe frente a esa especulación. Y llegaron al extremo no solamente de hacerle requerimiento a las empresas, sino que se sentó un precedente funesto en este país, y es que también actuaron contra un gremio, porque Naturgas es un gremio. Mañana puede ser Fedegan, mañana puede ser Fenalco, mañana puede ser la ANDI, la que sea objeto de una intervención arbitraria como la que se cometió por parte de la superintendencia con Naturgas. Entonces, estamos ante esa realidad en donde el país, desde el 1 de diciembre, está importando gas para el consumo esencial. Cuando se dijo por parte de la presidenta de Naturgas que después de 45 años de autoabastecimiento estábamos teniendo que importar, salieron a decir, no, ¿cómo así? Si es que en Colombia llevamos muchos años importando gas, eso es verdad. A mí me tocó, como ministro de Minas y Energía, expedir las 2 resoluciones que hicieron posible la instalación de la regasificadora del Callao, que está en Parú, en Cartagena, que fue inaugurada en noviembre del 2016. Que de no haber contado con ella, ahora con el fenómeno del Niño, el país se habría apagado. Pero hasta el 1 de diciembre, esa regasificadora le estaba sirviendo al país de respaldo. Pero es que a partir del 1 de diciembre, cuando entramos a importar gas, ya no para la generación térmica, sino para el consumo esencial de la residencia, del comercio, de la industria, el país pasó de tener en la regasificadora un respaldo a tener en las importaciones una dependencia. Son 2 situaciones muy distintas, y por ello se está comprometiendo seriamente la firmeza, la confiabilidad
y la seguridad energética. Y concluyo diciendo que el sector eléctrico, ya decía, está en esta crisis que se acentúa por la estrechez que tenemos en la oferta de energía. De acuerdo a un estudio reciente de Fedesarrollo, para el año 2028, Colombia debe contar con unos 30 gigavatios de capacidad instalada de generación de energía. Hoy tenemos 21.4. O sea, tenemos el reto, que no se va a poder cumplir desde luego, de tener para el año 2028 casi 10 gigavatios más instalados. Y la realidad es que los atrasos de múltiples proyectos, no solo de generación, sino de transmisión, nos tienen en una situación que, para dárselo en cifras, tenemos una demanda de aproximadamente 226 gigavatios hora día y la oferta de 240. El margen es del 2%. Y para el año entrante estará en el 1%. Y está cantado que para el año 2027 vamos a tener déficit de energía en el país. Y cuando estamos hablando de oferta, ese es el otro sofisma que se ha utilizado. En el tema del gas, tenemos que hablar de oferta en firme de energía. Esa es la que cuenta. Y en el tema del gas, igual. Lo que se necesita es oferta en firme de energía. Entonces, cuando el ministro decía, es que aquí hay gas, sí, hay gas. Usted puede ir a alguna de las empresas operadoras de proyectos en donde ya encontraron gas, ya están produciendo gas, pero todavía en una etapa temprana que no garantiza la continuidad ni la firmeza. De manera que usted puede ir allá y contratar que le ofrezcan gas por un mes, por 2 meses, pero si usted le dice, fírmeme aquí el suministro de ese volumen de gas por un año, no hay quien se lo firme, porque no tienen esa oferta en firme, sino que es una oferta que está condicionada, que puede ser interrumpible. Entonces, el problema eléctrico se acentúa en la medida en que la demanda sigue creciendo. La demanda está creciendo al doble de la oferta. Y estamos advertidos de que ahora con la inteligencia artificial, la demanda de energía va a crecer en todo el mundo y Colombia no se puede sustraer de ello, exponencialmente. Y en el tema del gas, igual, el país va a seguir requiriendo más gas, definido por la Agencia Internacional de Energía como el energético de la transición. Por lo tanto, la demanda por gas natural va a ser creciente. Estamos en 40 millones de pies cúbicos diarios. Yo creo que terminamos este año por lo menos importando 70 millones de pies cúbicos diarios. Pero el año entrante ya no van a ser 70. Va a pasar de 120 millones de pies cúbicos diarios. Y la perspectiva que tenemos, la gran apuesta que tenemos, que es Sirius, pues definitivamente antes del 2028, 29, no vamos a poder contar con la comercialidad de ese yacimiento. Todo esto para concluirles con 3 enseñanzas que nos dejó a propósito de el texto, el trabajo que hoy estamos presentando, 3 lecciones que nos ha dejado la crisis energética de la Unión Europea, de la cual todavía no terminan de reponerse. La primera de ellas es que la transición energética no debe poner en riesgo la seguridad energética. La segunda enseñanza, que tan importante como la seguridad energética
es la soberanía energética. Y la tercera enseñanza, que es así, la aprendimos nosotros del apagón 92-93, pero que ahora la están apenas asimilando en Europa, es que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento en que se requiere. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la decana de la Facultad de Derecho, la doctora Emilsen González de Cancino, y a Amílcar Acosta, docente del Departamento de Derecho Minero Energético. Y damos inicio al conversatorio moderado por la doctora Ana Paola Gutiérrez, directora de investigaciones del Departamento de Derecho Minero, y a los coautores del libro, Madeleine Muñoz y Milton Montoya. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Es un gusto recibirlos en la Universidad Externado y después de las palabras de la señora decana y del doctor Amílcar, vamos a tener el gusto de conversar con los dos autores de la obra, el doctor Milton Montoya y la doctora Madeleine Muñoz, y averiguar un poco más qué hay detrás de la escritura de este libro que muchos de ustedes ya tienen y los que no van a adquirir próximamente con la firma de los autores. Y es un poco cómo llegamos a la producción de este libro, doctor Montoya, cómo llegó esta invitación, qué lo motivó a escribir, desde luego con Madeleine, pero cómo llegó la invitación de la editorial Penguin Random House. Bien, muchas gracias. Buenas tardes para todos y para todas, y agradezco especialmente la asistencia de todos los estudiantes, de los profesores, investigadores, directores gremiales, familia y amigos que se encuentran en este espacio. También, por supuesto, mi agradecimiento al profesor Amílcar por sus palabras, por haber prologado la obra, por sus recomendaciones también al momento de tener los textos finales y, por supuesto, pues por siempre ser, digamos, un punto de referencia académico como maestro de varias generaciones desde 1999 que se creó el departamento. Así que muchas gracias y les pido por favor un aplauso para el profesor Amílcar. Bien, lo primero que yo quería resaltar fue que este es un proyecto en el cual, si la memoria no me falla, en el mes de marzo recibimos una invitación en la universidad por parte de Natalia García de la editorial Penguin Random House para escribir un libro diferente, y un libro diferente a lo que tradicionalmente hacemos en la academia. Y cuando me senté a conversar con ella, me dijo, Milton, es que queremos un libro, primero que todo, que sea divulgativo, pero no en las palabras de ustedes. Es decir, no en las palabras en las que nosotros usualmente como abogados que nos aproximamos a la regulación del sector minero energético escribimos, sino para un público universal, para que aquellas personas que no conocen absolutamente nada del sector entiendan qué significa un yacimiento, entiendan qué es la UDME, entiendan qué es la CREC, y de esa manera podamos tener un producto que al final podamos utilizarlo tanto por las personas que no son abogados especialistas de este tema, ni siquiera profesionales, para los periodistas, para aquellas personas que con cualquier interés quieren acercarse a este sector. Entonces, bueno, muy bien. Y además, me plantearon, pues es importante, por supuesto, incluir el tema de la transición energética. Entonces, pues yo sabía, doctora Ana Paola, pues primero las preocupaciones obvias que hay siempre respecto al tiempo, pero yo sabía que en el fondo un producto de esta naturaleza, pues yo no lo podía escribir solo, no solamente por los acartonamientos que uno tiene ya propios de la edad, sino también porque era necesaria una visión y era necesaria, digamos, una lectura del proyecto de una persona tal vez con unos par de años menos. Y en ese caso,
no fueron un par de años, fueron un par de décadas que pensé en Madeleine para que juntos estructuráramos la propuesta para la editorial, estructuráramos el contenido y sobre todo nos esforzáramos por hacer un trabajo muy claro, muy sencillo y, digamos, muy fácil de entender para cualquier persona que tenga o no tenga conocimiento de este sector. Entonces, yo creo que ese fue el primer reto importante en la concepción de la obra. Y la segunda fue que pues nos tocaron unos tiempos muy difíciles, profesora Amílcar, usted lo decía en su intervención, tal vez unos tiempos convulsos en el sector minero energético sin precedentes, pues los 2 años, no sé cuánto de marzo del 2023, que precisamente ya se cumplen en este mes, son los 2 años de un gobierno en el cual los retos en materia de la gestión del sector han sido muy difíciles, no solamente desde el punto de vista de la academia, sino desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de la industria, desde el punto de vista de los mismos usuarios, desde el punto de vista también pues de los investigadores y de quienes digamos están en el día a día de estos sectores. Entonces, esa convulsión se tradujo en que cada vez había un tema diferente que teníamos que incluir en el libro. Hasta último momento, yo recuerdo mucho en diciembre de este año, trasnochando con Madeleine, porque resulta que apareció el comunicado del gestor del mercado de gas sobre el desabastecimiento para este año y para el siguiente. Yo le decía, Madi, no podemos publicar el libro sin incluir ese tema, ¿cierto? Pero así muchos temas, la no firma de nuevos contratos de exploración y producción, todo, lo dijo muy bien el profesor Amílcar, los retos desde el punto de vista financiero que enfrenta hoy el sector eléctrico, el problema que tuvimos con el fenómeno del Niño el año anterior. En fin, una multitud de temas, de dificultades que tenían que quedar acá y que hicieron que permanentemente tuviésemos que estar revisando los contenidos, pues más allá, por supuesto, del contenido básico que tiene la obra. Eso como segundo reto. Y por último, pues yo creo que los tiempos, me decía alguien aquí en la entrada del auditorio al comenzar este evento, que fue un libro muy oportuno, y muy oportuno precisamente por las vicisitudes que estamos enfrentando en este sector, que yo creo que quedaron en su gran mayoría plasmadas en la obra, y los tiempos, gracias a la editorial y a Madeleine, los cumplimos, digamos, a rajatabla. No fue fácil, pero finalmente llegamos al 2025 con un producto de divulgación actualizado que cumplió desde el punto de vista del mensaje que queremos comunicar en términos de claridad que nos pedía la editorial y con el momento justo para que pues, todos quienes estén interesados tengan la oportunidad de conocer la obra. Muchas gracias, doctor Milton, y sin duda es un aporte para todos los interesados en el sector, pero para quienes no han tenido un conocimiento previo. Y por eso, Madeleine, quiero preguntarte acerca de esos retos que identificaste al estar escribiendo, desde luego al lado del doctor Milton, un libro para un público general. ¿Qué desafíos encontraste tú en la elaboración del libro? Gracias, doctora Ana Paola, por la pregunta. Muchas gracias a todos por estar aquí, amigos, familia y colegas. Sabemos que no es una hora fácil, no ha sido el tráfico fácil tampoco, entonces, de verdad, muchas gracias por estar aquí, doctora Amílcar. Doctora Ana Paola, gracias por la pregunta. Bueno, ¿qué retos encontramos al momento de hacer el libro? Muchos, porque resulta que cuando a mí el doctor Milton me contó sobre el proyecto, era en 2023, yo había acabado de terminar materias en la universidad, llevaba ya 2 años y medio trabajando con el departamento, entonces conocía pues el sector, pues como un estudiante puede conocerlo, claro. Y empecé a trabajar en el departamento como asistente de investigación y al mismo tiempo empecé a trabajar en Holland Knight. Entonces tenía 2 trabajos y un proyecto de editorial encima. Entonces el reto del tiempo fue muy difícil, pero entonces, ¿qué hice yo? Pues a mí el doctor Milton me encargó ayudarlo a escribir un libro, pues yo compré un libro sobre cómo hacer un libro. Eh, el libro que yo compré, para los que
pues les pueda interesar. Se llama Curso de Escritura para Mujeres Muy Ocupadas. Y el... y... Y este libro, básicamente, el consejo más valioso que me dio fue la constancia en la escritura. O sea, que uno tiene que escribir todos los días. O sea, todos los días yo leía algo sobre lo que teníamos que escribir. Escribía un párrafo, una frase, corregía algo. Todos los días tenía que hacerle algo al texto y volver y corregir y volver y corregir. Entonces, ese fue uno de los retos más grandes, el tiempo. Y el segundo, con el que nuestra muy querida editora Natalia nos ayudó, fue el del lenguaje, porque nosotros ambos somos abogados y por lo tanto escribimos como abogados, o sea, enredado. Entonces, nosotros tratábamos de escribir de forma simple para el público que nos pidieron, que fuera más universal, una persona que de pronto no fuera abogada ni ingeniera y quisiera conocer más del sector. Entonces, Natalia nos ayudó en ese sentido de decir como, oigan, esta parte por favor, reemplácenla o háganla más simple porque está difícil de entender, de comprender, es muy técnica, es muy jurídica. Entonces, sus correcciones fueron demasiado útiles para nosotros para tener un producto de investigación que de verdad fuera universal para que todo colombiano que quiera saber sobre el sector mineroenergético lo pueda comprar, lo pueda leer y lo pueda comprender y que tenga herramientas críticas para poder enfrentarse a las noticias y a las redes sociales que todo el día hablan de algo del sector mineroenergético, todos los días. Entonces, esa fue como la idea del proyecto y fueron los dos retos más grandes que yo diría que encontramos. Muchísimas gracias, Madeleine. Ya vi que varios estaban tomando nota del libro, muy... Pueden comprarlo también en simultánea. Y doctora Amílcar, el doctor Amílcar fue la pluma detrás del prólogo y obviamente fue la persona que conoció de primera mano el escrito. Desde el momento en el que escribió el prólogo en octubre del año pasado, ya a este momento ha pasado tiempo y han pasado muchas cosas. ¿Qué aporte, por qué leer este libro escrito por el doctor Milton y la doctora Madeleine? Bueno, lo primero que tengo que decir que cuando Milton me tuvo la deferencia de pedirme que le prologara este libro, me pasó lo que me pasa cuando en foros académicos o gremiales me invitan y me proponen que yo modere el panel. Entonces yo suelo decirle, mire, yo preferiría participar del panel porque es que quien modera le toca morderse la lengua. Entonces lo mismo me pasó. Primero, pues me pidió que mirara el texto, le hiciera los comentarios que me suscitara su lectura, cosa que le agradezco. Sé lo difícil que es, y Madeleine lo está explicando, lo difícil que es pergeñar un texto, escribir, porque ese es mi oficio de todos los días, escribir y transmitir, porque de eso se trata, de transmitir unas ideas fuerza, que es lo que se recoge en un texto como este, pero que esté al alcance de los entendidos, pero también de los profanos. Y yo creo que en ese sentido lo lograron. Y como decía Milton, efectivamente, mientras ellos estuvieron en la elaboración del texto, pues se dieron tantos acontecimientos que obligaban a volver sobre lo ya escrito e incorporar elementos nuevos de análisis, porque definitivamente Colombia es un país que se caracteriza por esa rapidez con que van pasando los acontecimientos
Yo decía que a uno le pasa como, aquí hay algunos mayorcitos que entenderán lo que voy a decir, que en las épocas clásicas del ciclismo, que no existían los transistores, sino las panelas, y entonces era uno pegado del radio escuchando la carrera, tocaban la campana y había que entrar a clases, y una hora después que uno salía al recreo, se encontraba con que Pajarito Buitrago se había escapado, Eñato Suárez se había caído de la bicicleta y Cochise se había coronado en el premio de montaña. Entonces, así es Colombia. Uno se embarca de aquí para Cartagena y le dicen en el avión que apague el celular, y cuando uno llega a Cartagena, entonces encuentra uno una cantidad de llamadas de algún amigo, y entonces viene uno le devuelve la llamada, oye, ¿qué pasó? Le dije, te voy a contar la última. Yo le digo, dime la penúltima, porque aquí nunca se sabe cuál es la última. Pasan 3 o 4 hechos y acontecimientos de importancia en el país. De manera que esto hace pues que afortunadamente el enfoque y la manera como ellos abordaron la temática da elementos para entender los nuevos acontecimientos, los nuevos hechos, que como ya mencionaban, el tema de la importación se hizo efectiva el 1 de diciembre. Y recientemente, pues se han tomado otras medidas regulatorias por parte del gobierno, como es, por ejemplo, el establecer 2 precios de escasez que comprometen seriamente las posibilidades del desarrollo de las energías renovables en el país, porque la forma como fijaron ese techo a las energías renovables impide que muchos proyectos puedan cerrar financieramente, porque la base para desarrollar estos proyectos, ningún empresario, ningún inversionista tiene la plata debajo del colchón. Tienen que ir a la banca a financiar el proyecto. Y la base para que un proyecto esto cierre financieramente es que las condiciones contractuales garanticen que va a tener cómo pagar el crédito. Y cuando aquí se desincentivan los contratos de largo plazo, en gran medida frustra las posibilidades de desarrollar nuevos proyectos de energías renovables en el país. Así como también otra norma que estableció o limitó la exposición en bolsa a solamente el 5% de la energía que comercializan las empresas y que venden los generadores. Entonces son hechos nuevos, como dice en la ley, sobrevinientes, que de alguna manera alteran la estructura y el desarrollo y la dinámica de este sector, que digo yo que este sector es lo más parecido a una partida de ajedrez, en donde el movimiento de cualquiera de las piezas, así sea la de un peón, altera todo el juego. Muchas gracias, doctora Amílcar. Y a propósito de todo lo que usted nos comparte y sobre los temas que tuvieron que ser actualizados a lo largo del libro, es importante que Madeleine también nos cuente al auditorio qué mitos o vacíos ayuda a identificar o desmitificar el libro. Gracias, doctora. Bueno, a mí me pareció importante ser parte del proyecto porque, pues primero, yo les cuento, tengo menos de 5 años de experiencia en el sector, tengo 4, a diferencia de muchos de ustedes acá, que llevan muchos más años que yo. Pero entonces, cuando yo empecé a trabajar en el Departamento de Derecho Minero Energético, me di cuenta de que este era un sector que influía en la vida de todas las personas en la sociedad colombiana de alguna u otra forma.
ya sea en las noticias, en esta casa, en el trabajo. Entonces, teniendo como toda esa influencia, también identifiqué que hay desafortunadamente mucha ignorancia y mucha demonización hacia el sector. Entonces, también me pareció importante hacer parte de este proyecto para tratar de cambiar eso. Aquí les voy a contar, sin spoilers, más o menos algunos puntos súper relevantes de que tratamos y que sí, los mitos que queremos desmitificar en cada uno de los sectores. En el sector de energía eléctrica, pues para que las personas puedan saber cómo llega la energía a su casa y a su trabajo, que eso no es por arte de magia. Las tarifas que pagamos, de dónde salen, quién las regula, por qué, qué tiene que ver el nivel de los embalses con la energía eléctrica, y las lluvias en la generación de energía eléctrica, algo que personalmente no sabía antes de entrar a este sector hace muchos años. En el sector minero, de dónde vienen los materiales de construcción con el que se construyen edificios, carreteras, colegios, hospitales, los minerales para la transición energética que son necesarios y los celulares, la tecnología, las cámaras que todos utilizamos todos los días también vienen de la minería. En el sector gas, el gas natural con el que cocinamos es el mismo que se extrae del suelo, es mejor que la leña y que es gas natural hasta hace muy poco, 100% colombiano, era. Eh, y porque ahora se dicen las noticias que ya no va a haber suficiente y porque hay que importar y todas esas cosas que vemos todos los días en redes sociales. En el sector petrolero, que es el motor del mundo moderno y que no podemos demonizarlo así, que es ya 100% malo, que habrá que sustituirlo en algún punto, sí, es posible. Eso dependerá pues de la demanda y de la oferta que habrá en el mundo, pero que el sector petrolero nos hace la sociedad moderna que somos hoy en día y eso nadie lo puede negar y es importante que las personas lo sepan. Y que no se puede dejar de utilizar comprometiendo nuestra seguridad energética. Y por último, el tema que nos interesa a todos y el que más se está hablando, que es la transición energética y cómo se está haciendo en el país. ¿Por qué antes de hablar de la transición energética tocamos todos los sectores y por qué lo dejamos de último capítulo? Pues porque la transición energética toca a todos los sectores y nos compete a todos y les compete al sector de minería, al sector de petróleo, al sector de gas y al sector eléctrico. Entonces, el mensaje, o quiero que pues los mitos que se desbanquen con este libro, son que pues el sector es de todos, el sector nos hace la sociedad que somos, nos hace tener la calidad de vida que tenemos y por eso es importante. Y pues la idea es que el libro nos traiga las herramientas prácticas para comprender y llegar a una conclusión propia y crítica de lo que vemos en redes sociales y en medios de noticias que siempre nos bombardean con un montón de información, pero nadie en realidad explica nada. Entonces, quiero y espero también que sirva para desmitificar el sector, para dejar de demonizarlo, para exorcizarlo más bien y que las personas pues puedan comprender que de verdad el sector es de todos, la transición energética nos compete a todos. Muchas gracias, Madeleine. Y ya las últimas palabras, ese mensaje final, doctor Milton, y a propósito de ese último capítulo dedicado a la transición energética, en palabras sencillas, ¿cómo ve el futuro de la transición energética? Claro, un poco de spoiler, ¿no? Pero No. Para cerrar, yo diría, nosotros hicimos un ejercicio muy bonito con Madeleine porque me remontó al año por allá 1999 cuando fui el primer monitor del departamento recién creado y cuando el doctor Luis Ferney me ponía a estudiar las resoluciones de la CREC. Pues obviamente yo no sabía qué era la CREC. Acabando de entrar al departamento y siendo monitor en tercer año. Pero después uno empieza a familiarizarse con las instituciones, con las autoridades, con las competencias. Empezamos a ver, digamos, las primeras generaciones de estudiantes que se graduaron de la especialización en Derecho Minero Energético,
que de hecho hablábamos antes de este espacio, que fueron inclusive buena parte de los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y Energía de la época. Yo al menos conozco más de 10, 15 funcionarios que ya están jubilados, que se formaron en estas aulas, profesor Amílcar, en esa época. Hay los primeros pensionados. Sí, cómo no, de hecho. Después empezaron a llegar gente de las empresas, porque tuvimos una ventana de un auge de este sector, primero el auge en el sector hidrocarburos, después el auge en el sector minero. Luego empezaron a llegar estudiantes que no conocían de este sector y que querían especializarse para conseguir trabajo en este sector. Después empezamos a tener estudiantes que venían de las autoridades. Y todo esto para decir que llevamos más de 30 años, y esa es una de las conclusiones y de los mensajes del libro, llevamos 30 años construyendo la institucionalidad del sector minero energético, definiendo unas reglas de mercados que son artificiales, en donde hay unas autoridades reguladoras, unas entidades que planean a corto, mediano y largo plazo, unas autoridades que también se encargan de vigilar la competencia, en fin, otras que se ocupan o se ocupan, bueno, ojalá se ocupen de las zonas no interconectadas, como para que nosotros tengamos finalmente como lección que hemos sido capaces de construir en 30 años un sector minero energético sólido y robusto, y me cuesta trabajo creer que en 4 años lo vayamos a destruir. Yo creo que, y ese libro tiene, entre otras, esa tarea, como lo dijo Madeleine, que sirva para que la gente conozca que todo lo que vemos acá, esta energía eléctrica, los materiales de todos estos aparatos celulares, no vienen por arte de magia. Hay todo un proceso económico, hay inversionistas, hay créditos, hay usuarios, y eso lo explicamos acá con esa finalidad de que las personas conozcan el sector, entiendan que no ha sido fácil construirlo y que pues, la idea es que transición energética no sea sinónimo de destrucción energética. Muchas gracias, doctor A Milton. Colombia, al menos. Sí, así lo esperamos. Y en estos momentos, bueno, por el tiempo que tenemos, hay un mensaje especial que tiene uno de los invitados al panel que no pudo acompañarnos, el doctor Íñigo del Guayo, para los autores, teniendo en cuenta la diferencia horaria. Íñigo del Guayo es el presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho en la Energía. Y vamos a... Ya. Bueno, Íñigo del Guayo escribió también el epílogo del libro que ustedes ya adquirieron o van a adquirir a partir de hoy. No se oye. Bueno, mientras podemos arreglar estos inconvenientes de sonido, doctor Íñigo, doctor Milton. Sé que hay muchísimas personas presentes en el auditorio. Sí, sí, a quienes. Perfecto. Bueno, pues el doctor Milton quiere hacer un reconocimiento especial, unos agradecimientos especiales a quienes están presentes hoy acá y algunos que están conectados de forma virtual o que por diferentes razones no pueden estar acá. Entonces, doctor Milton, adelante. Bien, voy a tomarme la libertad de leer brevemente los agradecimientos que quiero aprovechar el espacio, por supuesto, para manifestar. En primer lugar, agradezco la participación en este proyecto de Luz Madeleine Muñoz, investigadora a quien auguro un brillante futuro en su desempeño académico y profesional en el sector minero energético. Exalto su compromiso, rigor, inquietud intelectual, excelencia académica, profesional y criterio jurídico. Felicitaciones, Madeleine, y que este sea uno de muchos futuros trabajos de investigación. Por favor, un aplauso para Madeleine.
Asimismo, mi agradecimiento a los profesores Juan Felipe Neira, Andrés Ospina, Enver Suárez y Manuel José Ocampo por su aporte en la revisión de los textos finales de esta obra. Sus comentarios y sugerencias han sido fundamentales para la finalización de este libro. Del mismo modo, aprovecho la oportunidad para agradecer al equipo del Departamento de Derecho Minero Energético por su compromiso misional, por su iniciativa, por su rigurosidad, sentido de la solidaridad y del trabajo en equipo. Cada uno de los objetivos cumplidos, logros y reconocimientos a nuestra unidad académica se debe a ese esfuerzo colectivo de nuestros docentes, investigadores y equipo administrativo. Mi gratitud también a mi familia, a mis padres, Fernando y Aneli, a mis hermanos, Óscar y Camilo, por ser el eje norte y balance de mi vida. Una mención especial también para quienes, al haber partido o estar lejos, se mantienen vivos en la memoria. José Montoya, Gilma Forero, Claudio Pardo, Ligia Pardo, Nancy Sánchez, Alberto Pardo, Estela Pardo, Pilar Montoya, Marta y Consuelo Montoya. A las directivas de la Universidad Externado de Colombia, gracias por su respaldo y confianza en mis diversas iniciativas académicas, especialmente a la decana, Emilsen González de Cancino, y al rector, Hernando Parra Nieto. A la editorial Penguin Random House y a todos aquellos que de una u otra manera me animaron e inspiraron a preparar esta publicación, especialmente a colegas y amigos como Volker Robben, José Vicente Zapata, Luis Ferney Moreno, Ana Elizabeth Bastida, Íñigo del Guayo, Adriana Martínez Villegas, Amílcar Acosta y por supuesto Mariana Bosa in memoriam. Finalmente, gracias a mi hijo Jacobo Montoya Delgado por inspirar este libro y a Dios por permitirme llevar a buen puerto este proyecto. Jamás hubiese recorrido este camino sin su guía y bendición. Entonces, para terminar, vamos a leer la dedicatoria del libro. Para Jacobo con amor. De todas las alegrías de la vida, eres la más bonita, especial y maravillosa. Persevera, lucha, insiste y persigue tus ilusiones. Nunca te rindas ante las dificultades y obstáculos. Con perseverancia los sueños se cumplen y las metas se alcanzan. Ama, cuida y respeta siempre a tu madre. Ella te dio el milagro de la vida. La familia es lo más importante. Abraza y comparte con tus seres queridos. Cultiva buenas amistades. Los amigos son los hermanos que tú eliges en la vida. Solidarízate con quien te pida ayuda. La vida sabrá recompensar tu nobleza y solidaridad. No guardes rencores en tu corazón. Aprende a perdonar y a quien te lastime, deja que siga su camino. Aprende de tus errores y reconoce tus equivocaciones. Tranquilo, todos nos hemos equivocado. Lo importante es aprender del error, corregir y avanzar. Cuando tengas dudas o preocupaciones, escucha la voz interna que hay en ti antes de dormir. Ella siempre te dirá lo correcto. Sé generoso, hay quienes necesitan más que tú. Mañana la vida será más generosa contigo. No te quedes en el pasado, vive tu presente y proyecta con ilusión y preparación tu futuro. Despierta con alegría todos los días, dando gracias a Dios por el milagro de la vida. Tus valores, principios y esencia son tu verdadero patrimonio. Estudia, lee, viaja, canta, baila, haz deporte, cultívate sin restricciones. La nobleza de tu corazón y tu alegría serán la energía e ilusión de muchas otras personas. Nunca estarás solo. Desde aquí o desde otro horizonte, siempre estaremos cuidando de ti. Te amamos incondicionalmente y nos has hecho inmensamente felices con tu llegada. Gracias por darme la alegría de ser padre y conocer el amor genuino. Hijo, siempre serás lo más importante de mi vida. Bienvenido, Jacobo. Inglaterra, 26 de septiembre del 2024. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Milton. Muy emotiva esa dedicatoria. Creo que a todos nos ha llegado al corazón. Qué lindo. Gracias. Ahora vamos a tener el... Sí,
Ahora sí. Primeras palabras de felicitación a los autores de este magnífico libro, Energía en Transición, el profesor Milton Montoya, director del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad del Externado, y a una destacada investigadora de ese departamento, Madeleine Muñoz. Muchas felicidades. En segundo lugar, quiero expresar mi gran agradecimiento por habérseme invitado a participar en el acto de presentación de este libro. No puedo estar presencialmente ni telemáticamente, sincrónicamente con ustedes, y tengo la posibilidad de enviarles estas pequeñas palabras. En tercer lugar, quiero expresar la calidad del libro que hoy presentamos y que nos convoca en este acto. Está muy bien estructurado, con esos 4 capítulos, uno primero sobre la electricidad, uno segundo sobre los hidrocarburos, uno tercero sobre la minería, especialmente la minería para la transición energética, y en cuarto lugar, el tema propio que da el título Energía en Transición. Creo que está muy bien estructurado porque selecciona 3 sectores principalísimos del sector energético colombiano y en el cuarto aborda el tema principal, la energía en transición. Felicito a los autores por haber escogido ese título. Quizás en los últimos 15 o 10 años la expresión transición energética ha ido adquiriendo adherencias no siempre positivas. La transición energética se nos ha presentado casi exclusivamente como un camino hacia la electrificación y hacia la producción de electricidad mediante fuentes renovables de energía. Sin embargo, la expresión energía en transición, que da título al libro, expresa mejor la finalidad auténtica de la transición, que es la descarbonización. Y en segundo lugar, expresa bien cómo en ese proceso, en esa descarbonización, no puede haber ningún sector que sea dejado de lado. Todos los sectores deben hacer su propia transición y por eso está muy bien elegido ese título, Energía en Transición. Quiero igualmente subrayar cómo esta investigación de la calidad de otras que se vienen haciendo en el Departamento de Derecho Minero Energético, fundado por el profesor Moreno Castillo y ahora continuado por el profesor Montoya, esta calidad se manifiesta de modo particular en este libro porque es muestra de la universalización de la investigación de los autores. En primer lugar, el profesor Montoya hizo su tesis doctoral en Madrid, en España, y eso le sirvió para, desde allí, ponerse en contacto con las principales instituciones que en las universidades europeas investigan en derecho de la energía. En segundo lugar, el profesor Montoya tiene una participación muy activa desde hace varios años en el Academic Advisory Group de la International Bar Association y allí hace muchas aportaciones y se enriquece con tantas experiencias y conocimientos de otras jurisdicciones de todo el mundo. En tercer lugar, el profesor Montoya ha promovido y ha presidido la Red Iberoamericana de Derecho Minero, que también contribuye a la universalización, a la internalización de la investigación. En este punto de la internacionalización, los autores, y en principal lugar el profesor Montoya, siguen la estela inaugurada por el profesor Moreno, que convirtió al Departamento de Derecho Minero Energético en lo que es hoy, el líder indiscutible en materia de investigación y formación en materia de derecho de la energía. Muchas felicidades sinceras a los autores porque muestran así cómo el derecho de la energía y concretamente la regulación energética está internacionalizada, como Colombia pertenece a ese grupo de países que lideran la transición y también los investigadores del Departamento de Derecho Minero Energético del Externado. Felicidades, muchas gracias de nuevo por esta invitación y que tengan un magnífico acto lleno de fruto y éxito. Gracias. Bueno, y con estas palabras y unas sinceras felicitaciones para los autores y un agradecimiento muy especial al doctor Amílcar Acosta y a todos ustedes, damos por cerrado este evento y los invitamos a que compartamos una copa de vino. Gracias.
Por supuesto, ¿no? De que compren el libro y tengan la firma de los autores. Gracias.